Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados alumnos. Bueno, el día de hoy vamos a abarcar el tema de síndrome de distrés respiratorio agudo en el adulto. Vamos a hablar la parte, por supuesto, fisiopatológica de esta enfermedad, así como también algunos puntos importantes y actuales sobre esta enfermedad. El síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto es un tipo de daño pulmonar inflamatorio que es agudo, difuso y que tiene como consecuencia el incremento de la permeabilidad vascular pulmonar y la disminución del tejido pulmonar aireado. La presentación clínica incluye hipoxemia, alteraciones radiológicas bilaterales, incremento del espacio muerto fisiológico y una disminución de la distensibilidad pulmonar. Si bien aquí hay bastante letra en esta diapositiva, pero bueno, son términos que hay que tenerlos en cuenta al momento de definir un síndrome de distrés respiratorio agudo y algunas pautas respiratorias fisiológicas que ocurren dentro de esta enfermedad. ¿Qué hay respecto a la epidemiología de esta enfermedad? Tiene una incidencia de 7.2 por cada 100.000 habitantes por año aproximadamente y, bueno, tiene una mortalidad del 63%. Sin embargo, como vamos a ver posteriormente, existe un estudio bastante grande que se ha realizado, bueno, ha sido publicado en 2016 y se ha realizado durante mucho tiempo en más de 50 países, que es el estudio Lung-SAFE, que ahorita lo vamos a mencionar, donde evidentemente ahí los datos que yo estoy mostrando en este momento cambian. Sí, cambian y bueno, nos muestran datos fidedignos sobre lo que está ocurriendo actualmente en cuanto a epidemiología se refiere sobre el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esta patología ha sido reportada en un inicio en 12 pacientes con un cuadro de disnea, taquipnea, hipoxemia refractaria a la oxigenoterapia y disminución de la distensibilidad pulmonar y la presencia en las radiografías de tórax de infiltrados pulmonares bilaterales. Entonces, estos 12 pacientes fueron descritos inicialmente por el doctor Ashbrook en 1967. Y a través de esta descripción inicial del distrés respiratorio, pues bueno, se empezó a ahondar más en cuanto a su fisiología, su presentación clínica, el diagnóstico, el tratamiento, que es bastante amplio, etc. Y bueno, ya en 1971, el doctor Petty acuñó el término de síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Les hablaba inicialmente de que existe un estudio, el estudio Lung-SAFE, que es uno de los estudios más grandes realizados sobre el distrés. Entonces, este estudio se ha realizado en más de 50 países, tomándose un análisis seccional cruzado de más o menos más de 29,000 pacientes. Y en este estudio se muestran datos relevantes sobre la epidemiología del distrés respiratorio, donde encontraron que la prevalencia del distrés en pacientes en terapia intensiva era del 10%. Y
23% de todo el total de pacientes pues estaban con requerimiento de ventilación mecánica invasiva. También reportó este estudio que se encontró aproximadamente un 34% de mortalidad para pacientes con distrés leve, 40% para pacientes con distrés moderado y alrededor de 46% aproximadamente para pacientes con distrés severo. También se muestra en este estudio de que existe aproximadamente un 21% de pacientes con distrés que tienen una causa de inmunosupresión de fondo. Por lo tanto, los pacientes inmunosuprimidos tienen una alta probabilidad de presentar un distrés respiratorio. Por otra parte, algo muy importante, muy interesante, es que el estudio reveló de que los médicos no teníamos la capacidad de reconocer de manera óptima a pacientes con un distrés. Por ejemplo, aproximadamente un 51% de los clínicos que fueron estudiados en ese tiempo no pudieron reconocer un distrés leve, alrededor del 80% un distrés severo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando sospechamos de un distrés, tenemos que hacer énfasis en todos los conocimientos que adquiramos para poder detectar de manera temprana y de manera óptima la presencia de distrés en los pacientes, pues caso contrario, si no evolucionan a un distrés de leve a severo y obviamente el pronóstico empeora aún más. ¿Y qué hay con respecto a las comorbilidades? Más que todo, encontraron que los pacientes que tienen mayor susceptibilidad a presentar un distrés respiratorio agudo son los pacientes que ingieren bebidas alcohólicas, que fuman bastante. La polución del aire también es una parte muy importante. Y vean ustedes que la hipoalbuminemia también fue una condicionante importante para la presencia de distrés. No encontraron un valor estadísticamente significativo con la relación de, por ejemplo, los pacientes diabéticos, es decir, que no había una relación bastante significativa, estadísticamente hablando, entre la presencia de diabetes mellitus y el desarrollo de distrés. Entonces, vean ustedes de que este estudio que ha sido realizado, publicado en la revista JAMA en 2016, pues evoca muchísimos puntos importantes en cuanto a la epidemiología del distrés se refiere. Cuando hablamos de la definición del distrés, esta patología ha sido estudiada en realidad de manera bastante intensa desde el año 1994, cuando se realiza la Conferencia Americana Europea de Consenso sobre el Distrés. ¿Y qué es lo que han concluido en esa conferencia, en ese consenso? De que para que el paciente tenga un distrés, debería existir una presentación aguda y persistente. La PAFI es la relación entre la presión arterial de oxígeno, de una gasometría, por supuesto, y la fracción inspirada de oxígeno. Ese valor de PAFI tendría que ser menor a 300 y a ello lo denominaban lesión pulmonar aguda. Y una PAFI por debajo de 200 recién se la catalogaba como un distrés respiratorio agudo. Infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax y que tenga una presión capilar pulmonar por debajo de 18. Sin embargo, con el transcurso de los años, estos conceptos han ido cambiando y variando, como vamos a ver en un momento. Pero un consenso realmente bien
establecido se realizó el año 94 con estos criterios que ustedes ven en la pantalla. Bien. Tenemos que hablar de la fisiopatología del distrés. Acá en la pantalla tenemos una imagen bastante didáctica, muy completa de lo que es el alveolo normal. El alveolo normal tiene un epitelio alveolar que es continuo y que está conformado por dos tipos de células, las células alveolares de tipo 1 y las células alveolares de tipo 2, que las vamos a denominar AT1 y AT2 respectivamente. Las células alveolares AT1 que tienen la característica de ejercer una función muy importante en cuanto al intercambio gaseoso se refiere. Y las células alveolares tipo 2, que son las encargadas de producir el surfactante, una sustancia muy importante que tiene una composición mayoritaria de fosfolípidos que evita que los alveolos normales se colapsen. El epitelio intacto alveolar está unido por uniones, valga la redundancia, celulares entre una y otra célula. Estas uniones celulares, que son bastante, lo puedo decir como bastante cortas, están bien unidas, bien pegadas, son responsables de ejercer una barrera, ¿sí? Y de, además, regular el movimiento de fluidos y de iones a través del epitelio alveolar. Y fundamentalmente, este epitelio alveolar está compuesto por claudinas transmembrana y ocludinas. Además, que en su citoplasma se encuentran la célula occludens. Ustedes pueden ver ahí que está abreviada como ZO. Y bueno, que son proteínas que van a tener un papel muy importante para mantener esas uniones apretadas de las células epiteliales alveolares con la finalidad de anclarlas a la actina del citoesqueleto, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Las células alveolares epiteliales expresan además en su membrana plasmática moléculas de adhesión como son la caderina E y la beta-catenina. La beta-catenina además tiene una función de ser una función de cofactor transcripcional, ejerciendo un rol muy importante en la homeostasis de las células alveolares de tipo 2. Las células endoteliales sirven para regular el influjo de fluidos y además para regular la producción de células inflamatorias dentro del intersticio y que son conectadas por estas uniones intercelulares y además por la presencia de moléculas de adherencia en estas mismas uniones apretadas. Además, en el alveolo, bueno, en el espacio alveolar, en las células epiteliales alveolares, se encuentra un factor vascular denominado factor vascular endotelial caderina, la VE caderina. La VE caderina lo que hace es ejercer como un mediador entre célula y célula. ¿Para qué? Para ejercer una función de barrera. La P120 catentina lo que hace es unir y estabilizar a la caderina endotelial vascular, la VE caderina.
que se va a unir a la actina del citoesqueleto a través de la participación de alfa-cateninas, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla. El TIE2 actúa junto con una proteína que es la VEPTP, que significa una proteína endotelial vascular dependiente de una fosfatasa de tirosina, que lo que hace es desfosforilar a la VE-caderina, es decir, a el factor endotelial vascular caderina. ¿Para qué? Para estabilizarla. Normalmente, el flujo de líquido a través del capilar, es decir, el flujo de agua a través de los capilares, o el influjo de moléculas de bajo peso molecular o de solutos de bajo peso molecular hacia el espacio intersticial, va a estar regulado sobre todo por los linfáticos. Entonces, en una persona normal, una paciente sin ninguna patología pulmonar, el fluido no cruza la barrera epitelial. Dentro del mismo alvéolo, nosotros tenemos además la presencia de otro tipo de células, como los macrófagos alveolares residentes, que lo que hacen es estar dentro del espacio alveolar como tal para ejercer un efecto de protección del huésped. Además, también podemos ver que existen polimorfonucleares que residen dentro de los capilares alveolares y que rápidamente pueden movilizarse hacia el espacio alveolar cuando existe algún indicio de infección. Entonces, como ven, la parte normal del alveolo es muy importante tenerla en cuenta para iniciar lo que es el estudio de la fisiopatología o del daño alveolar en el distrés. En esta otra figura ya vemos una injuria alveolar, ¿sí? Una injuria alveolar que puede ser por diferentes causas, una infección bacteriana, una infección viral, por ejemplo el COVID, una lesión asociada a ventilador mecánico, etcétera, que nos condicionen alguna injuria alveolar, lo que va a condicionar, por supuesto, un daño en el epitelio, que estábamos hablando hace un instante. Ya sea de manera directa o ya sea por la presencia de una inflamación inducida. Entonces, lo que va a ocasionar, por supuesto, un daño epitelial alveolar importante. Un daño directo es inevitablemente exacerbado por una segunda ola de una injuria inflamatoria. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que existe una activación de los receptores Toll-like en las células alveolares de tipo 2 y los macrófagos residentes lo que hacen es despertar y empezar a producir quimiosinas, que lo que hacen es reclutar células circulantes inmunes hacia el espacio alveolar. Los neutrófilos empiezan a migrar a través del epitelio y lo que hacen es liberar mediadores toxigénicos, incluyendo las proteasas, las especies reactivas de oxígeno, los pseudópodos extracelulares neutrofílicos, que son los famosos NETs. Los monocitos también migran dentro del pulmón y pueden causar injuria, incluyendo, además, el inicio de una apoptosis a través de una dependencia del interferón beta.
que lo que hace es liberar el factor de necrosis tumoral relacionado con la apoptosis, lo que va a activar a los receptores de la muerte. Las plaquetas activadas, por otra parte, forman agregados con los polimorfonucleares y que van a estar envueltos también en relación a la formación de las NETs y, por supuesto, a los agregados entre plaquetas y monocitos. Las células rojas, durante este proceso de injuria alveolar, lo que van a hacer es liberar hemoglobina, que va a exacerbar la injuria alveolar a través de una vía o de mecanismos dependientes de oxidación. Por otra parte, la angiopoietina 2 inhibe a la TIE2, ¿sí?, alterando la estabilización de la VE caderina, o sea, la estabilización del factor endotelial vascular caderina, lo que va a condicionar, por supuesto, una alteración en lo que es la permeabilidad vascular endotelial, desestabilizando a la VE caderina a través de la disociación de la P120 catenina, resultando en la internalización de esta angiopoietina 2 y, por supuesto, condicionando finalmente a través de esta última el aumento de la permeabilidad. Por otra parte, se pierde la adhesión, esa adhesión bastante ajustada entre células y células, ¿sí?, que existen junto con la unión de la actomiosina. Entonces, lo que va a producir, por supuesto, una ruptura de la barrera endotelial. Los efectos, bueno, todos esos efectos que acabamos de hablar van a resultar en un aumento de la permeabilidad vascular que posteriormente va a generar una migración de leucocitos y la generación del influjo de líquido dentro del espacio alveolar, produciendo un edema alveolar y, por supuesto, también la generación de sangrado intraalveolar cuando la injuria es bastante importante. La injuria vascular, bueno, esta injuria, o bueno, perdón, este incremento del líquido dentro del alveolo, lo que va a condicionar es, obviamente, por supuesto, una hipoxemia importante y la necesidad de requerir ventilación mecánica para aplicar a través de la ventilación mecánica presión dentro del alveolo y evitar que los alveolos se sigan colapsando. La injuria vascular y el edema alveolar van a contribuir a el aumento de el CO2 a nivel alveolar y sistémico, porque pues bueno, se ha perdido totalmente la relación ventilación-perfusión. Además, la hipoxemia y la hipercapnia, que son características del distrés, van a condicionar no solamente un edema alveolar y alteraciones en la ventilación-perfusión, sino también va a existir una alteración en cuanto a el transporte de sodio a nivel alveolar. Lo que va a condicionar un aumento del mismo líquido dentro del alveolo, reduciendo la posibilidad de que este líquido sea llevado hacia afuera a través de los canales epiteliales de sodio y a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, la alteración de estos receptores también va a condicionar todo lo que ya estamos hablando.
¿Qué ocurre cuando ya empieza a existir una reparación del alveolo? Es decir, cuando empieza a existir eh, una progresiva recuperación del paciente con el tratamiento que se realiza, lo que pasa es de que todas las alteraciones celulares endoteliales que han existido empiezan a regenerarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empiezan a estabilizarse las aderinas, ¿no? Empiezan a estabilizarse la relación entre la P120 catenina y el factor vascular endotelial caderina, que es la B-caderina. Esa estabilización va a condicionar, por supuesto, a través de su anclaje a la actina y al citoesqueleto, mayor estabilización de la membrana alveolar. Las plaquetas activadas lo que hacen es liberar esfingosina 1-fosfato, que activa a la RO-RAC, produciendo señalización de inducción y reorganización del citoesqueleto, lo que va a promover, por supuesto, mejorar la integridad de la barrera endotelial. El receptor tirosina quinasa, el TIE2, es nuevamente activado, nuevamente regenerado para que se pueda unir a su ligando. Entra en acción también la angiopoyetina 1, ¿sí? Que igual va a empezar a condicionar una reorganización del citoesqueleto y una estabilidad de la B-caderina con la P120 catenina para mejorar esas uniones adherentes estrechas de la membrana alveolar normal. El reparo del daño del epitelio va a condicionar además que las células alveolares de tipo 2 que han sobrevivido, que no han fallado, que no han muerto, empiecen a reponer la pérdida de las células epiteliales a través de una proliferación y diferenciación en células alveolares de tipo 1. Existen además muchos factores de crecimiento que van a promover la proliferación de células alveolares de tipo 2, incluyendo el factor de crecimiento queratinocítico, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento hepatocítico y además un aumento en la síntesis de los factores de colonias estimulantes de granulocitos y macrófagos y la transcripción de varias vías de promoción de proliferación de células alveolares de tipo 2, incluyendo la vía de la beta-catenina y, por supuesto, la activación también de la vía de la proteína FOXM1, los toll-like receptors de tipo 4, por otra parte, y las señalizaciones de hialuronano van a también contribuir a todo lo que estamos hablando. En una injuria severa, existe una alternancia de progenitores epiteliales expresados de tipo 5 de la queratina y que, bueno, son movilizados para producir daño, ¿no? Pero esto nuevamente a través de la vía de la beta-catenina, de las señales de la vía de la beta-catenina, inducen la proliferación de células de tipo 2 para diferenciarlas en células alveolares de tipo 1. Los fibroblastos y el endotelio también secretan un factor de crecimiento epitelial. Sí, por ejemplo, la SDF1, que es el factor derivado de células estromales de base de plaquetas, estimulan la secreción de metaloproteinasa en la matriz celular de tipo 14, lo que va a condicionar el anclaje de otro factor muy importante que es el EGF, que es el
factor de enclavamiento de heparina, generando que se estimule la producción de células celulares de tipo 2. Las membranas de los poros también pueden nuevamente recuperar y tratar de mitigar el daño mitocondrial que también existía dentro de esta injuria alveolar. Una vez que el epitelio alveolar es regenerado, entonces nuevamente se empiezan a crear células epiteliales de tipo 1, de tipo 2, para nuevamente establecer la homeostasis alveolar. Dentro de la fisiopatología, además, se encuentra también la clasificación patológica o histopatológica de la evolución del distrés. Ustedes pueden ver, ahí tenemos en el eje de las X el tiempo en días desde el inicio de la lesión. Vean ustedes que el estadio exudativo se produce dentro de los primeros 7 días del inicio de la patología del distrés. Una vez pasados los 7 días, ya lo que empieza a existir es una inflamación intersticial y, por supuesto, la presencia de un estadio proliferativo y, finalmente, la fibrosis intersticial, que puede abarcar hasta los 14 días o incluso hasta los 21 días después del inicio de la lesión o la injuria a nivel alveolar por la causa que sea que esté condicionando el distrés. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros podemos decir de que hablando de la fisiopatología existe, así haciendo un resumen a grandes rasgos, una lesión del endotelio que va a condicionar un aumento de la permeabilidad capilar a nivel alveolar, desaparece el gradiente oncótico, existe una ocupación alveolar por edema que es rico en proteínas y además existen áreas con mala ventilación-perfusión, lo que va a condicionar finalmente una característica fisiológica muy importante del distrés, que es el shunt pulmonar. Este shunt pulmonar está presente en los pacientes con distrés respiratorio. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que condicionan la presencia del distrés? Hay causas pulmonares, como la lesión alveolar directa. En este caso, existen causas frecuentes y causas menos frecuentes. Las más frecuentes de lesión alveolar directa, hablando de, obviamente, lesiones pulmonares, son la neumonía y la broncoaspiración. Y las causas menos frecuentes, pues bueno, ahí la tenemos como la posneumonectomía, ahogamiento, vasculitis, toxicidad por oxígeno, etc. ¿Qué ocurre con las causas extrapulmonares? En las causas extrapulmonares puede existir sepsis, como causas más frecuentes, politraumatismo en shock, causas menos frecuentes, pancreatitis aguda, quemaduras graves, embolia grasa, sobredosis de drogas. La transfusión sanguínea, que se llama TRALI, puede condicionar también un distrés. La coagulación intravascular diseminada también. Entonces, son múltiples causas que hay que tener en mente cuando hablamos de distrés y tratar de diferenciar cuáles son las de lesión directa y las de lesión indirecta para ver realmente cuáles son las causas más frecuentes. Dentro de los criterios de Berlín, del 2012, se encuentran básicamente la definición del distrés, que es la que actualmente se está utilizando. Estos criterios de Berlín del 2012, que han sido publicados, sí, por supuesto, el 2012, lo que condicionan es lo siguiente, que para definir un distrés tenemos que tener en cuenta de que debe existir los siguientes criterios. Un episodio desencadenante asociado a distrés, ya sea una injuria pulmonar directa o indirecta, o desarrollo o incremento de los síntomas respiratorios de los últimos 7 días. Opacidades radiográficas bilaterales, que existe una hipoxemia con una PAFI menor o igual a 300, a pesar de que el paciente esté en ventilación invasiva o no invasiva, con presión positiva al final de la expiración,
eso significa el PIP, o también llamado CPAP, de al menos 5 centímetros de agua. Que exista fallo respiratorio no explicable completamente por un fallo cardíaco o sobrecarga de líquidos, es decir, que hay que tratar de distinguir de que las imágenes de infiltrados bilaterales en la placa de tórax sean realmente por una injuria directa o indirecta que cause distrés y no así por una falla cardíaca o una sobrecarga hídrica, ¿no? Que eso puede pasar. Y para eso lo que se utiliza y lo que también está descrito en estos criterios es la utilización de la ecocardiografía. Luego tenemos los criterios de Kigali, que también son utilizados, ¿no? Que han sido publicados en el 2016 y que toman en cuenta solamente 3 variables, bastante fáciles de memorizar. Y esas variables son el tiempo y el origen, que están determinados al igual que en los criterios de Berlín del 2012, las imágenes, que existan opacidades bilaterales en la radiología de tórax o en el ultrasonido, y que estas opacidades no sean explicadas por una sobrecarga hídrica, por colapso, por nódulos o por una falla cardíaca. Y la oxigenación. Vean ustedes, este es el punto más importante de diferencia entre los criterios de Berlín y los criterios de Kigali, que es la oxigenación. Vean ustedes que ya no utilizamos la PAFI como estábamos hablando en los criterios de Berlín. Lo que utilizamos es la relación entre la saturación del pulsioxímetro y la fracción inspirada de oxígeno. Si esta relación, es decir, dividir la saturación del pulsioxímetro entre la fracción inspirada de oxígeno que tiene el paciente, y si este valor es menor a 315 y no tiene requerimiento de PIP el paciente, pues bueno, ya podemos categorizarlo como si el paciente estuviese con distrés, bueno, además de las otras 2 variables que acabamos de mencionar. Cuando hablamos de criterios de gravedad, ya podemos hablar de los niveles de la PAFI, y se clasifica en leve, moderado y grave. Leve es cuando existe una PAFI mayor a 200, pero menor o igual a 300, y que el paciente además esté requiriendo una presión positiva al final de la expiración mayor o igual a 5. Moderado, si este valor es de mayor de 100, pero menor a 200, igual con una PIP mayor o igual a 5, y grave cuando la PAFI es menor a 100 milímetros de mercurio con PIP mayor o igual a 5. Entonces, de acuerdo a esta escala de gravedad, nosotros podemos categorizar a nuestros pacientes para saber en qué estado de gravedad estarán secundarios al distrés, utilizando la PAFI. Han existido además otros estudios, como pueden ver ahí ustedes, donde han hecho una relación entre la PIP y la FiO2. Vean ustedes de que en este estudio se han tomado en cuenta más de 3.000 pacientes. Estos 3.000 pacientes, bueno, se han categorizado los pacientes, se han tomado los pacientes que tenían incorporación de PIP dentro de la clasificación, y lo que se ha hecho es estudiar la relación de esta variable, que ahorita vamos a verla, con la mortalidad y los días libres de ventilación mecánica. Entonces, ¿qué han encontrado? Que la relación de la siguiente ecuación, la PaO2 por 10 dividido entre la FiO2 por 100, ha mostrado de que existe un incremento del valor predictivo para la mortalidad en pacientes con distrés que estén requiriendo una PIP, o sea, una presión al final de la expiración mayor a 5 centímetros de agua. Entonces, es otra variable más que nosotros podemos incorporar en el estudio de nuestros pacientes para poder hablar de pronóstico y de clasificación utilizando esta fórmula. Y definitivamente se ha podido lograr ver de que sí tiene una influencia en cuanto a mortalidad y días de ventilación mecánica se refiere. Existen subfenotipos del distrés. Si bien sabemos que hay un distrés leve, moderado y severo, pero existen 2 fenotipos muy importantes hablando de este síndrome. Y esos 2 fenotipos son
el fenotipo hipoinflamatorio y el fenotipo hiperinflamatorio. El fenotipo hipoinflamatorio es donde se encuentran básicamente la mayoría de los pacientes, ¿sí? Donde existe bajos niveles de interleucina 6, bajos niveles de interleucina 8, factor de necrosis tumoral, altos requerimientos de bicarbonato, altos niveles de proteína C, pero en este tipo de subtipo de distrés se ha visto que existe una disminución de la mortalidad y un aumento en los días libres de ventilación mecánica. Es decir, los pacientes que estén en este grupo hipoinflamatorio tendrían algún mejor pronóstico, dependiendo de su evolución, por supuesto, en cuanto a esta enfermedad. Pero los pacientes que están en el fenotipo hiperinflamatorio, lo que se caracterizan porque existen altos niveles de interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, y lo que va a condicionar es un aumento en la mortalidad con menos días libres de ventilación mecánica. Básicamente en este subtipo hiperinflamatorio pues se encuentran los pacientes que lamentablemente tal vez no tengan una muy buena evolución durante su estancia en el hospital o en terapia intensiva, lo que va a condicionar por supuesto un aumento en la mortalidad. Hablando del distrés, hay que mencionar también, esto ya lo habíamos llevado en clases previas, en clases iniciales, pero hay que volver a hablar de lo mismo, porque está en relación con el distrés, que son los fenotipos de neumonía en el SARS-CoV-2 que van a causar distrés por SARS-CoV-2. Son el fenotipo L y el fenotipo H. Ambos fenotipos, el primero se caracteriza por tener una elastancia baja, una baja relación ventilación-perfusión y un pulmón de bajo peso y bajo grado de reclutabilidad. Cuando hablamos de reclutabilidad, me refiero a la posibilidad de que existan chance de que los alvéolos que están colapsados puedan abrirse gracias a la colocación de presión al final de la expiración con la máquina ventiladora. En cambio, el fenotipo H se caracteriza por una elastancia elevada, el shunt está elevado y es de derecha a izquierda, el peso pulmonar es bastante elevado, como ustedes pueden ver ahí en la tomografía. Básicamente las bases pulmonares están colapsadas, llenas de derrame pleural, lo que va a condicionar, por supuesto, un aumento del peso pulmonar. Y sí, aquí sí existe un nivel elevado de reclutabilidad, es decir, todas esas áreas que están colapsadas, que ustedes ven en las bases de la tomografía, tienen posibilidad de reclutarse, es decir, de abrirse si nosotros aplicamos una presión positiva al final de la expiración. Bien, en cuanto al diagnóstico, podemos utilizar sobre todo, viendo desde lo básico, tenemos que utilizar radiografías de tórax, podemos utilizar tomografías si lo tenemos a mano, podemos utilizar una ecocardiografía, una ecografía pulmonar, y bueno, también podemos utilizar otro tipo de monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. Pero bueno, básicamente el daño alveolar difuso se caracteriza, aquí hay diferencias muy importantes para verlas, se caracteriza en el paciente que está con distrés sin COVID, porque, bueno, existe una presencia de influjo de líquido a nivel intersticial, como ya hemos hablado en la parte fisiopatológica, presencia de membranas hialinas, infiltración neutrofílica, es un aspecto muy importante fisiopatológico, microtrombosis vascular, y bueno, ya en la parte de la fase exudativa, digo, fibroproliferativa, ya existe una fibrosis alveolo intersticial, una hiperplasia de las células alveolares de tipo 2. En cambio del COVID, en el daño alveolar difuso, se presenta pues básicamente lo mismo, excepto esto de los neutrófilos, excepto la infiltración linfocítica alveolo intersticial, y bueno, sí, lo que existe, comparando con un distrés sin COVID, es que en el paciente con distrés con COVID existe una mayor posibilidad incrementada de que existe una trombosis microvascular, ¿no? Y bueno,
Eso va a condicionar una gran diferencia en cuanto a la evolución de los pacientes. ¿Qué hay en cuanto al manejo? Pues bueno, el manejo básicamente de lo que es el distrés va a depender de el estado de gravedad del paciente. Si el paciente está en un distrés leve, podemos tratar de manejar al paciente con medidas de oxigenoterapia no invasivas, como por ejemplo la oxigenación vía cánulas nasales, de alto flujo, o podríamos intentar usar la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Esto en pacientes muy seleccionados que estén dentro de este grupo de distrés leve, ¿no? Que ya sabemos cuál es el distrés leve. Pero si el paciente está en un distrés moderado a grave, lo que el paciente requerirá en ese momento, pues bueno, es en realidad el inicio de la ventilación mecánica, es decir, hay que intubar al paciente, conectar a un ventilador mecánico y, bueno, iniciar todo el tratamiento de ventilación mecánica con la programación del volumen corriente a 6 mililitros kilogramo de peso, la presión expiratoria al final, la presión positiva al final de la respiración a 10 centímetros de agua, y eso hay que ir moviendo de acuerdo a la evolución del paciente. Inicialmente la FIO2 puede estar al 100%. Entonces, una terapia también muy importante es la posición prona. La posición prona es colocar al paciente boca abajo en una posición de nadador y además de todos los sedantes y analgésicos que va a estar recibiendo, hay que darle también relajantes neuromusculares. Y bueno, el paciente va a estar pronado por 16 horas continuas cada día, aunque bueno, actualmente ya se está viendo de que la pronación prolongada hasta 39 horas podría también ser bastante beneficioso para este tipo de pacientes. O finalmente, si es que el paciente aún así no responde a un adecuado manejo de la ventilación mecánica y además no responde a la posición prona, ver la posibilidad de que ingrese el paciente a una terapia que se llama ECMO, ¿sí? Para tratar de remover el CO2 a través de esta máquina y mientras el pulmón está, bueno, entre comillas, reposando, perdón, para tratar de mejorar el parénquima pulmonar. ¿Qué es lo que buscamos con todos este tratamiento que hacemos en la terapia? Es tratar de mejorar la saturación por pulso oxímetro, que sea más de 92, la PAFI que esté más de 150, el CO2 que esté menos de 50, la presión plató, que es una medición que hacemos en ventilación mecánica que representa un valor subrogado, es decir, un valor similar a lo que es la presión alveolar. Ese valor tiene que estar por debajo de 30, o la driving pressure o presión de conducción, que se llama en español, y es la diferencia entre la presión plató y la presión al final, positiva al final de la respiración, tiene que ser menor de 14 centímetros. Y bueno, otro tipo de variables que también nosotros manejamos en las terapias intensivas. Tratamiento, bueno, como ustedes ven ahí, hay una diferencia en tratamiento de ARDS con COVID y sin COVID. Bueno, básicamente el tratamiento es el mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la gran diferencia está en el uso de los corticoides. En los pacientes con distrés sin COVID, no hay evidencia adecuada para el uso de los corticoides. Hay evidencia débil de que podría ser beneficioso inicialmente, al inicio de la enfermedad, usando metilprednisolona a 1 o 2 miligramos kilogramo de peso día por 14 días. Sin embargo, como les digo, es una evidencia débil. En cambio, en los pacientes con distrés con COVID, sí hay una evidencia bastante fuerte, muy recomendada y que ha sido demostrado el año 2020 durante la pandemia, de que el uso de corticoides como la dexametasona a 6 miligramos día por 10 días sí disminuye la mortalidad en pacientes con distrés secundario a COVID. Hay un tipo de en cuanto a la fluidoterapia, es decir, los líquidos, siempre hay que tratar de ser lo más conservadores posibles en el distrés.
puesto que si somos un poco liberales en la infusión de líquidos, de cristaloides, pues lo que vamos a condicionar es en realidad el empeoramiento en los pacientes. Entonces, hay que ser conservadores en el tema de los fluidos. Y existen otro tipo de terapias biológicas que se han intentado en el uso del distrés, como por ejemplo los beta-2 agonistas, surfactante exógeno, los inhibidores de la interleucina 1-beta, estatinas, etcétera, que no han demostrado beneficio alguno al administrarse a los pacientes con distrés. Por lo tanto, no están recomendadas. En los pacientes con distrés secundario a COVID, pues tampoco, ninguno de estos, y tampoco ya se usa lo que inicialmente en la primera ola se estaba empezando a usar, que era la hidroxicloroquina, los antirretrovirales. Eso ya también actualmente ya está no recomendado. Hay otro tipo de tratamientos que están en experimento todavía para ver realmente la eficacia de los mismos en pacientes con distrés que no sean por COVID y en pacientes con distrés que sean por COVID. De estos últimos, el tocilizumab ha demostrado, así como también el remdesivir, ha demostrado en algunos estudios, disminuir la mortalidad de su población de estudio. Aunque, bueno, como recomendaciones fuertes todavía no se encuentran, ¿no? Antibióticos, bueno, pues bueno, si tenemos una lesión pulmonar directa por una neumonía, pues bueno, sí podemos iniciar antibióticos, ¿no? Para solucionar el problema, porque recordemos que el distrés no es una patología primaria, ¿sí? Es una patología secundaria, es decir, tiene que haber siempre una enfermedad de base que esté condicionando que aparezca el distrés. Es por eso que cuando hagamos un tratamiento en el distrés, no solamente se refiere al inicio de la ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, si es que el paciente es candidato, pero sí también al tratamiento adecuado de la patología que ha condicionado que el paciente llegue a un distrés, por ejemplo, la neumonía. En el caso de los pacientes con distrés secundarios a COVID, hay una recomendación muy débil en cuanto al inicio de antibióticos en todos los pacientes, ¿no? En realidad, las guías recomiendan no iniciar tratamiento antibiótico en distrés secundario a COVID hasta que realmente exista una infección sobreañadida de tipo bacteriana, ¿sí? Si es que eso existe, recién se le inicia tratamiento antibiótico al paciente que está con distrés secundario a COVID. Si no, no hay necesidad de hacerlo. Y por supuesto también están los antivirales. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un paciente con distrés secundario a influenza, ¿sí? H1N1, H1N5, H5N5, etc. Pero bueno, este tipo de terapias antivirales, recuerden que ha entrado en boga con el oseltamivir en los pacientes secundarios a distrés por infección viral por H1N1, que es lo que surgió una epidemia en 2008, 2009. Y bueno, en los cuales sí se puede utilizar, ¿no? En cambio, en los pacientes con distrés por COVID, de igual manera, o sea, no hay una evidencia tangible de que se utilicen cualquier tipo de antivirales, ¿no? Como el favipiravir, que es lo que están en boga han estado en boga usando en la cuarta ola, la tercera ola, ¿no? Porque no se ha demostrado absolutamente nada a favor de mejoría de los pacientes. Sí se ha estado utilizando el remdesivir, que es una recomendación de la Sociedad Americana de Infectología, pero en pacientes bastante seleccionados. Es decir, esos pacientes seleccionados son los pacientes que aún no requieren ventilación mecánica, pero que sí requieren un aporte de oxígeno no invasivo, ¿no? Por cánulas nasales, por mascarilla, etcétera, que se pudieran beneficiar del remdesivir. Pero no así los pacientes que están en ventilación mecánica. No estoy hablando de distrés con
secundario a COVID. Entonces, como ven, hay varias diferencias en cuanto a tratamientos. Sin embargo, hay muy poca evidencia en cuanto a que todos estos tratamientos ejerzan un beneficio importante en los pacientes con distrés, ya sea con COVID o sin COVID. Es por eso que hay que diferenciar muy bien a los pacientes que realmente requieren algún tipo de tratamiento fuera de la ventilación mecánica, para ver si estos pacientes sí se podrían beneficiar de alguna manera. Pero ojo, hay cosas realmente que no están recomendadas, como lo acabamos de ver en la anterior diapositiva, y bueno, esos casos, pues por supuesto, hay que tenerlos en mente porque no todos los pacientes van a ser candidatos a todo este tipo de tratamiento, ¿no? Solamente algunos pacientes son candidatos a tratamientos que tienen algún grado de evidencia, pero que son casos seleccionados. Cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva, es decir, no hay necesidad de intubar al paciente, bueno, lo que hacemos es tratar de iniciar ventilación mecánica no invasiva, es decir, conectar al paciente a una máquina respiradora a través de una máscara, ¿sí? A través de una interfaz, en realidad se llama. Una interfaz oronasal, una interfaz facial o un casco. Pero estos pacientes que van a utilizar ventilación mecánica no invasiva tienen que ser pacientes con un distrés leve. Por ejemplo, aquí en este estudio del 2016 se han estudiado 1.800 pacientes y se ha evaluado el fracaso a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces vean ustedes que el fracaso a la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes con distrés moderado y grave es bastante alto. Por lo tanto, han concluido de que la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con una PAFI menor de 100, una PAFI menor de 100, perdón, aquí hay un error, una PAFI menor de 150 milímetros de mercurio, es una relación entre la PaO2 y FiO2, menos de 150 milímetros de mercurio, sí se asocia a mayor mortalidad en pacientes que usan ventilación mecánica no invasiva en distrés moderado y grave. Por lo tanto, no existe una evidencia alta del uso de la ventilación mecánica no invasiva en un distrés. Y lo que hacemos en ventilación mecánica es siempre tratar de proteger al pulmón. Y programamos, como ustedes ven aquí en la pantalla, un volumen corriente de 6 ml por kilogramo de peso ideal, que la presión plató, que dijimos que era un valor subrogado de la presión alveolar, sea menor de 30, que la presión de conducción, que es la diferencia entre presión plató y presión positiva final de respiración, sea menor de 15, mejor si es menor de 13, que el pH no sea menor de 720, que el CO2 no sea mayor de 48, que la frecuencia respiratoria esté por debajo de 20 en cuanto sea posible hacerlo, y que podamos utilizar la posición prono, que como dijimos es otra maniobra más de tratamiento a los pacientes con distrés. Aquí está un estudio donde vemos la demostración de que la posición prono ha disminuido la mortalidad en pacientes con distrés. O sea, pronar al paciente, ¿sí?, es una indicación tangible en los pacientes con distrés que tienen una PAFI, o sea, una relación entre la PaO2 y la FiO2 menor a 150. Si tienen esa PAFI, menos de 150, pues lo que se hace es pronar al paciente, porque se ha demostrado que disminuye la mortalidad. ¿Sí? Este es el estudio, el estudio PROCEBA, que ha sido publicado en 2013, y bueno, ya a partir de este estudio que ha sido muy bien diseñado y donde ha demostrado claramente la disminución de la mortalidad, como ustedes pueden ver ahí, la gráfica de Kaplan-Meier, y vean ustedes que la posición prona, que es la línea roja, pues sí, ha mejorado la mortalidad de los pacientes. Entonces, cuando nosotros pronamos al paciente, cuando la PAFI, que le llamo así a la relación de PaO2-FiO2, es menor de 150 milímetros de mercurio, y cuando decimos que el paciente ha respondido a esta posición prono, cuando existe un incremento de la PAFI mayor o igual a 20% de su valor inicial, o que existe un incremento en la presión arterial de oxígeno de la gasometría mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Normalmente tenemos que tener un tiempo de respuesta, y eso se observa entre 30 a 60 minutos o incluso hasta 2 horas. Hay estudios que dicen hasta 4 horas.
Y bueno, hay mucha gente que igual prona hasta más de 4 horas para ver realmente si el paciente está respondiendo o no. El tiempo de duración de la posición prona es de 16 horas continuas diarias, ¿sí? O sea, cada día pronarlo durante 16 horas. Y lo que podemos hacer es, hay estudios de 48 horas de prono continuo o mayor, incluso más de 48 horas. O hay otros estudios recientes que han salido publicados, por ejemplo, la anterior semana salió un estudio publicado de prono prolongado de 39 horas que han demostrado disminuir no solamente el trabajo respiratorio, sino también la mortalidad y mejorar la oxigenación en los pacientes. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo voy a pronar a mi paciente? ¿Hasta cuándo? ¿Va a ser un mes, 2 meses? No. Este estudio inicial ha mostrado que se puede pronar hasta 28 días diariamente, ¿no? Durante las 16 horas que dice el estudio, cada día se lo pronaba, 16 horas, se lo vuelve a despronar, las siguientes horas, otra vez se vuelve a pronar, se lo deja despronado al paciente por unas cuantas horas, evitando que obviamente se deteriore para volver a pronarlo nuevamente y así vamos pronando al paciente incluso hasta los 28 días. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la posición prono? Como ustedes pueden ver ahí, estimados alumnos, ven hay un paciente en la gráfica superior de la pantalla derecha y vean cómo se prona al paciente. Entonces, de esa manera se prona al paciente en las terapias intensivas. Sí, existen complicaciones que pueden presentarse en esta posición, como la obstrucción del tubo orotraqueal por secreciones abundantes, que se extube el paciente, es decir, que se salga el tubo, que existe un aumento de la presión intraabdominal, porque al colocarlo boca abajo, sobre todo los pacientes que son obesos y tienen un perímetro abdominal muy abundante, pues sí puede ocasionar un aumento de la presión intraabdominal. Sin embargo, la repercusión de la presión intraabdominal sobre la mecánica ventilatoria es casi nula, porque la presión intraabdominal se eleva a 1 milímetro de mercurio solamente en posición prona, entonces no hay ningún problema con el tema de la presión intraabdominal. Las úlceras faciales y labiales en las regiones donde se ejerce presión sí son complicaciones más frecuentes. Úlceras grado tipo 2, sobre todo 3, y bueno, en este último estudio que les menciono, que ha sido la anterior semana, 0% de úlceras de tipo 4. Entonces, lo que más han visto es úlceras de tipo 2 y de grado 3 en las zonas de apoyo, por ejemplo, de la cara, ¿no? La región malar, en la región de la nariz, en las regiones de presión a nivel del tórax, de las rodillas, sobre todo. Cuando nosotros tenemos que parar esta posición prono, es decir, cuando ya dejamos de que el paciente esté en posición prona, cuando la FIO2 esté mayor a 150, con una presión al final de la expiración menor a 10 centímetros de agua y la FIO2 sea menor a 60%, o cuando exista una disminución de la PaCO2 en 1 milímetro de mercurio o más por 4 horas consecutivas. Entonces, también podemos suspender esta posición prona o dejar de pronar al paciente cuando la PAFI disminuye más del 20% respecto a su valor basal, o cuando vemos que cuando pronamos al paciente empieza a tener bradicardia de menos de 30 latidos por minuto por más de 5 minutos, bueno, tenemos que despronar al paciente, ¿sí? Tenemos que despronar al paciente y volver a colocar nomás en supino porque existe alto riesgo de que haga un paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos, o paramos la posición prona si nuestro paciente al pronarlo empieza a tener presiones arteriales históricas menos de 60 milímetros de mercurio por más de 1 minuto. Entonces ahí también nosotros tenemos que volver a despronar al paciente. Y bueno, tenemos también la ventilación con ECMO, que es lo que estábamos hablando, la oxigenación con membrana extracorpórea, es un sistema de intercambio gaseoso extrapulmonar que va a permitir la oxigenación y la extracción de CO2 a través de una membrana conectada a un sistema de bypass externo, veno-venoso o veno-arterial, ¿sí? Entonces, la ECMO en el distrés se utiliza ante una hipoxemia refractaria que no haya respondido a todas las maniobras de la ventilación mecánica, ni siquiera al prono, o se utiliza en una hipercapnia bastante grave, que es la que también podemos tener, y esto hemos visto también en los pacientes que hemos tratado en esta pandemia, durante las olas del COVID, hacen unas hipercapnias muy importantes, niveles de CO2 de hasta 110, 120, y bueno, son ellos los que necesitan este tipo de tratamiento.
Y hay que utilizarla en estadios iniciales del distrés antes de los 7 días, ya que la precocidad del inicio es una variable independiente de que el paciente mejore. Pero, sin embargo, hasta el momento no hay evidencia suficiente para decir que sí, el ECMO es un tratamiento que debe utilizarse en todos los pacientes con distrés. Aún no tenemos esa evidencia tangible, pero sí hay muchísimos estudios que han demostrado de que en sus cohortes, en sus muestras, han visto que sus pacientes han mejorado bastante bien, pero también otros estudios de que han demostrado en que en realidad no ha habido ninguna determinación favorable a favor de disminución de mortalidad. Hay también protocolo de sedación, ¿no?, que nosotros utilizamos. Hay muchos sedantes, como propofol, fentanil, remifentanil. Rocuronio y atracurio son relajantes neuromusculares. Bueno, eso de esto lo utilizamos en las terapias intensivas. ¿Qué hay en cuanto a la administración de líquidos? La administración de líquidos debe ser un tema muy importante y siempre hay que tratar de ser, como dije antes, lo más conservadores posibles en el uso de las soluciones cristaloides. Siempre hay que administrar líquidos a los pacientes bajo metas, ¿sí? Es decir, si el paciente, o sea, saber si el paciente realmente va a responder o no va a responder. Lo mejor son usar variables dinámicas como guía de administración de líquidos, ¿sí? Por ejemplo, la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico, si es que tienen algún otro juguete más ahí en la terapia intensiva, como por ejemplo la fracción de eyección, el volumen diastólico global, que se utiliza en monitoreos hemodinámicos mínimamente invasivos, etc. Cada paciente es diferente, con una fisiología de cada paciente. Entonces, es decir, cada paciente tiene su respuesta a lo que nosotros hacemos. No todos los tratamientos son recetas de cocina. Cada paciente es diferente y por lo tanto tenemos que evaluar en cada momento a los pacientes cuando hacemos un tratamiento, ¿sí? En caso de distrés respiratorio se debe restringir los líquidos sin dejar al paciente demasiado negativo en el balance de líquidos. Eso también es muy importante. Ni muy negativos ni muy positivos. Hay que tratar de dejarlos en balances hídricos neutros. Porque ¿qué pasa cuando nosotros aumentamos o damos a nuestro paciente excesivo líquido sin ninguna meta? O sea, sin ninguna guía de variables hemodinámicas. Entonces, lo que ocurre es de que se va a alterar lo que es la ley de Frank y Starling. Ven ustedes, acá tenemos una gráfica donde tenemos en el eje de las Y el volumen sistólico y en el eje de las X la precarga. Toda la pendiente ascendente de la primera curva que ustedes ven es la zona de precarga dependiente. Y la meseta que ustedes ven en la primera curva, ¿sí?, es la zona de precarga independiente. Si nuestro paciente está en la zona de precarga dependiente, vean ustedes ahí cómo nosotros ganamos volumen sistólico, ¿no?, representado por la letra A. Ganamos todo ese volumen sistólico. Pero si nuestro paciente va paulatinamente poniéndose en la curva de variable de precarga independiente, lo que sucede es lo contrario. Lo que hacemos es seguir dando líquido al paciente y lo que va a ocurrir es que nuestros alvéolos se van a empezar a congestionar. O sea, vamos a empezar a sobrecargar de líquido a nivel pulmonar a nuestro paciente porque ya el paciente ya no responde al líquido cuando está en la fase de precarga independiente de la curva de Frank-Starling. Entonces, se genera esa otra curva que ustedes ven ahí arriba, que es la curva del agua extravascular pulmonar, y lo que va a hacer es ir incrementándose paulatinamente esa curva, como ustedes pueden ver ahí los puntos de color rosado, se va incrementando mientras más líquido damos al paciente, sin tener en cuenta todo este concepto fisiológico de la curva de Frank y Starling. Podemos también hacer monitoreo hemodinámico a través de ecografía pulmonar, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí, tenemos imágenes de ecografía pulmonar. En los recuadros vemos la línea pleural, ¿sí? Y esas líneas que van hacia abajo de color blanco, como colas de cometa, son las líneas B. Ustedes seguramente han debido, en alguna clase de shock cardiogénico, etcétera, han debido
escuchar a alguno de los profesores hablar de las líneas B de Kerley en la radiografía, pero la ecografía pulmonar tiene mayor sensibilidad y especificidad para detectar las líneas B pulmonares a través de este sistema de monitoreo. Entonces, vean ustedes cómo tenemos ahí una línea B que nos dice que existe un patrón, ecográficamente hablando, de un patrón intersticial, ¿sí? Ese patrón intersticial es cuando el paciente está con un pulmón húmedo. O puede ser que el paciente en realidad tenga también un proceso pulmonar crónico, como una fibrosis, que también nos puede dar esta imagen. Entonces, bueno, hay que saber también distinguir tanto la parte imagenológica como también la parte clínica para ver si realmente el paciente sí está con un pulmón húmedo. Pero en este caso yo quería mostrarles estas imágenes para ver que vean ustedes cómo esas imágenes en colas de cometa, que van desde la línea pleural, esa línea blanca que ustedes ven en el recuadro blanco, hasta el fondo de la pantalla. Esas son las líneas B pulmonares, que son características de estar presentes en un distrés respiratorio. O tenemos estos otros juguetes que son que los que utilizamos en terapia intensiva, uno que son monitoreos hemodinámicos mínimamente invasivos, que también nos ayuda mucho para evaluar la parte hemodinámica, respuesta a líquidos, ver cómo está el pulmón, etc. Hay también, afortunadamente, en el lugar donde trabajo tenemos la termodivisión transpulmonar, que ya en la guía de monitoreo hemodinámico del 2014 de la Sociedad Europea de Terapia Intensiva, ya la recomiendan para hacer un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo en todos los pacientes que requieran un tipo de evaluación constante más avanzada, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace este tipo de monitoreo? Pues nos evalúa el agua extravascular pulmonar y la permeabilidad vascular pulmonar. Estas dos variables son muy importantes al momento del estudio de pacientes con distrés. Por ejemplo, si la permeabilidad vascular pulmonar y el agua extravascular pulmonar están normales, pues bueno, el pulmón está normal. Pero ¿qué ocurre cuando existe un aumento de el agua extravascular pulmonar o de la permeabilidad vascular indexada? Pues lo que va a existir es un aumento o la presencia, perdón, de un edema pulmonar hidrostático o un edema pulmonar por incremento de la permeabilidad. Entonces hay que, pues sí, tratar de monitorizar a los pacientes con distrés respiratorio a través de este tipo de monitoreo, que sí nos ayuda bastante a tener una mejor idea de lo que está ocurriendo a nivel pulmonar. Hay otros estudios también que muestran que la ecografía pulmonar nos puede determinar el ELWI, ¿no? O sea, de manera no invasiva. Entonces, como ven, hay varias cosas que realmente son muy favorables para la monitorización de nuestro paciente. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido lo más entendible posible la clase. Es un tema bastante amplio. Hemos tratado de resumir de la mejor manera posible. Y, pues bueno, ya nos estaremos encontrando en las prácticas de fisiopatología en la universidad. Les mando un saludo y que tengan un buen día. Hasta luego.